Ahora sí, Rafael, nos hace favor de presentar a nuestro orador. Con mucho gusto. Quisiera hacer un preámbulo muy pequeño, señor presidente, pero recuerdo que me acabo de reincorporar al club hace 2 o 3 meses. Y es un gusto porque, además de haber sido presidente del Club Rotario Zona Rosa, bueno, por los afanes de la propia vida no nos permitía estar reuniéndonos. Y es un gusto, Alfonso, que ahora que empieza tu año rotario, pues haya esta plática. Pero cuando Humberto era presidente, un gran presidente rotario, y que ha sido un pilar dentro de nuestro club, el Rojo de Agua, platicaban y escuchaba yo el informe acerca de la polio, que el rotarismo, Rotary International, es una posición fuerte ante la ONU para el financiamiento de la erradicación del polio a nivel mundial. Y también hacían una mención muy importante, que Rotary International posiblemente llegaría a tomar el tema agua, por ser un flagelo ya actualmente. Cuando escuché por parte de Humberto estas reflexiones y de Alfonso, que estuvo en la reunión rotaria de la gobernatura, inmediatamente pensé en Luis Jurado, pensé en Salvador Navarrete Zorrilla, en que era el momento, porque yo siempre soy una persona que veo el destino que está marcado y que en su momento todo tiene que estar conjuntado. Y es cuando, bueno, propuse que conocía a un científico mexicano y que incluso hacíamos referencia, no fuera Gunther Schiffer, porque entonces era todo creíble, pero es un mexicano, que incluso, bueno, se le dará los comentarios pertinentes. Yo quisiera hacer una semblanza de Luis. Es ingeniero mecánico electricista, egresado de la UNAM, tiene una maestría en administración de empresas de la UNAM, posgrado en ingeniería ambiental de la Universidad Offenbach en Alemania, posgrado en reactores anaerobios en la Universidad Fulton de Nueva York, socio fundador de Servicios Integrales de Desarrollo e Investigación de Sistemas Hidráulicos y socio fundador de la empresa Magnotecnia Ambiental, de la cual Salvador Navarrete es una persona muy importante en estos proyectos. Ya lo está llevando a nivel de la República Mexicana y creo que es algo muy sentido. El agua, si no la cuidamos, es próxima guerra mundial. Bueno, pues es un honor tenerte, Luis, tenerte, Salvador, licenciada Anaí, junto en el seno del Club Rotario. Y señor presidente, muchas felicidades porque se estrena su año rotario muy bien. Bienvenido. Bueno, pues gracias por la invitación. Cuando el licenciado Caballero me hizo el honor de invitarme, al principio me quedé pensando, porque yo de joven, yo estudié Cuernavaca en sí, nací en Tindera, Nuevo León, pero de muy chico me fui a radicar a Cuernavaca. Estudié en la escuela militarizada y dentro de los estudios en preparatoria yo integrante del Club Rotarac. Mi padre fue rotario, pero ni nada de Nuevo León. Y cuando me hizo el honor de invitarme, me vinieron muchos recuerdos de cuando era joven, de las ideas que teníamos, de ayudar así con el texto y del compañerismo que se hizo. Entonces, desde que me lo invitó, lo hice con mucho entusiasmo. Y yo quisiera, primero, darle las gracias por la invitación y segundo, que pudiéramos concientizarnos de lo que está pasando con respecto al agua. Yo cuando empecé mi carrera, que estudié en la Universidad Nacional, pues como todo ingeniero veíamos la parte técnica y a veces nos olvidamos un poco o mucho de la parte social. Esa es la realidad.
con el paso del tiempo, yo trabajé 27 años en una empresa y después tomé la decisión de pensar un paso difícil, pero ya no lo cambié por nada, la verdad, ojalá todos lo pudiéramos hacer. Y ahí es cuando me nació la idea de hacer algo. Yo creo que realmente mi vocación ha sido o es la investigación y desarrollo de tecnología. Creo que en México tenemos mucha capacidad para desarrollar nuevas tecnologías o tecnologías que estén inmejorables. No la hemos desarrollado porque no existen programas gubernamentales o en las escuelas privadas aún de que les den importancia o se les dé la importancia debida al desarrollo de la tecnología en México. Si analizamos el desarrollo de los diferentes países en el mundo, los que más desarrollados están son los que han invertido en tecnología. Y es real. Nosotros no hemos sabido como sociedad poder darle un valor a la tecnología. Y aunque existen muchas escuelas, universidades, siento que todavía nosotros como sociedad no le hemos dado ese valor. Y dentro de eso, yo me di cuenta, tuve algunas situaciones difíciles en la vida que a veces pasamos. Estaba yo en una depresión en determinado momento después de un problema muy grave, no quiero comentar mucho, pero un problema grave, y estuve a lo mejor un año, no sé, si no se le puse atención, me encerré en mi casa, en un estudio que tengo, y dentro de lo que empecé a notar es en los libros que estaba leyendo, noté uno sobre el agua. Y en mi juventud, bueno, nada más en mi niñez, donde vivíamos allá en Cuernavaca, había de un lado un río, de otro lado un arroyo, y en vacaciones de verano salíamos junto con otros amiguitos de ahí de la cuadra al río, ir a pescar, ir a nadar al río, ir a cortar guayabas, porque ya en Cuernavaca hay muchas guayabas, hay ciruelas, y eso yo diría me iluminó, me hizo que reaccionara y empecé a buscar algo sobre el agua. Una de mis hobbies es leer. Compré y se quedaron muchos libros y un libro que realmente me llamó mucho la atención a mí es de una tía muy querida, particular, artista. Me regaló una colección de una biblioteca básicamente, y dentro de eso había un libro en el cual hablaba del agua, de lo que es la vida, y empecé a hablar de la vida que nació en el agua, y me llamó tanto la atención que ahí fue cuando empecé a investigar, realmente investigar lo que es. Tenía mucho tiempo, porque en ese momento no estaba haciendo prácticamente nada. Entonces empecé a investigar y ahí empecé a desarrollar también algunas ideas que tenía sobre el tratamiento del agua, que fue mi primer paso, y después cómo hacer para que esto pudiera ser real, que los costos para procesar el agua, para limpiar el agua, no fueran tan caros, que fueran realmente que llegaran a las personas, a la sociedad, a la gente que lo necesitara, no nada más por programas gubernamentales que desafortunadamente es sacarse la fotografía de una cosa, esa fotografía se la debo y ahí me voy a Dios, ¿no? Si funciona o no funciona, no me interesa, ahí se va. Entonces eso realmente me dolía. Y empecé así. Entonces, después ya tengo estos 20 años a lo mejor desarrollando tecnología, y me siento muy satisfecho, muy por la aceptación que he tenido al respecto y por los logros. Yo no son mis logros, porque son logros de muchas personas y la verdad soy honesto, tampoco invento cosas. Lo que hago simplemente es saber qué hay, qué tecnologías existen,
¿Y cómo las podemos hacer mejor y más baratas? Básicamente, ¿sí? Voy a empezar con esta como introducción, organizar esta plática con un video, bueno, un video, son unas diapositivas que yo quisiera que reflexionáramos sobre eso. A lo mejor son un poquito impactantes en cuanto a lo que vamos a mostrar, pero y también espero que no sea una realidad en un futuro, pero vamos a ver. ¿Usted nos ayuda un poquito? Esto lo voy a mostrar. Es una carta que se hizo supuestamente una persona en el año 2070. No sé si ustedes no quieren que se los comente. Es una carta que se dice, estamos en el año 2070. Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Soy una de las personas más viejas en esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años, todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha por 1 hora. Ahora usamos toallas humedecidas y aceite mineral para limpiar la piel. Antes, todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos repararnos la cabeza, mantenerlas limpias y usar agua. Antes, mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utiliza de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían, cuida el agua, solo que nadie les hacía caso, pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados y agotados. Inmensos desiertos constituyen este paisaje que nos rodea y por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber era 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy solo se puede beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura. Tuvimos que volver los pozos ciegos, cámaras térmicas, como en el siglo pasado, porque las redes de cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados, la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono que les filtraba de la atmósfera. Por la sequedad de la piel, una joven de 20 años está como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. Una cosa pequeña, yo espero que no lleguemos a lo exagerado, pero yo quisiera para concientizarnos de la importancia del agua. El agua, como se decía en el principio, es vida, es el principio básico de la vida. Hay muchas ideas de que el agua se va a acabar. La realidad es que el agua no se va a acabar. El problema es que no sabemos cuidar. El agua
la estamos ensuciando o la estamos llevando de una parte a otra y no estamos cargando nuestros mantos acuíferos por la organización que tenemos, por la industrialización, y no nos hemos dado cuenta porque aún tenemos agua y es barata. Traigo aquí algunas estadísticas interesantes sobre las condiciones actuales en México y en el mundo sobre el agua. El 97% del agua en el mundo es salada. Solamente el 2.5% del agua que tenemos actualmente es dulce. De ese 1%, de ese 2.5%, menos del 1% es la que podemos ocupar porque la otra está en los polos, agua congelada, no la podemos ocupar. La de los polos a lo mejor está contaminada, pero es muy difícil actualmente hacer uso de ella. Entonces solamente el 1% del total del agua que existe en el planeta la podemos utilizar. De esa agua, del 1%, tenemos el problema grave que solamente tratamos, bueno, la ensuciamos y tratamos solamente el 37% de las zonas urbanas. Solamente el 37% del total del agua que utilizamos en nuestras casas es tratar. La mayoría de los operadores de los sistemas de agua no operan eficientemente y las redes de agua potable, en la mayoría, yo digo así como por la experiencia que tengo, la mayoría de los estados, el agua potable, hay una red de distribución de agua potable, hay una fugas entre 30 y 50%. Por otro lado, del agua que se trata, o el agua que está en colectores, solamente el 37% se trata, y de ese 37% que se trata, que existen plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, y son datos de Conagua, el 48% de esas plantas no funcionan. Y no funcionan por una razón sencilla. No es porque la tecnología no funcione, no sirva. Lo que pasa es que es tan cara la operación, los costos de operación de las plantas de tratamiento que se han propuesto, que no, el sistema es, el gobierno federal pone una parte, pone todo, y la otra parte pone el Estado, pone la planta, se gastan 20, 30 millones de pesos, le echan a andar y se dan al municipio, al sistema operador, ahí nos vemos, adiós, y después cuando llega el recibo de energía eléctrica, no tienen para pagar. Son 200, 300, 500 mil pesos mensuales de energía eléctrica, y dice el sistema operador o el municipio, ¿sabes qué? No tengo dinero para pagarlo, entonces prefiero que no funcione la planta porque con ese dinero va a pagar energía eléctrica al alumbrado, al costo de agua potable o a los sueldos de los policías. Y entonces la inversión que se hizo queda abandonada. Aquí mismo se acaba de abandonada y en toda la República es lo mismo. El problema en sí viene de que las autoridades no han buscado nuevas tecnologías para bajar costos y nosotros como sociedad tampoco hemos sabido exigir de que las aguas que utilizamos sean tratadas, porque es muy sencillo para nosotros bajar del baño, que se vaya a drenar y qué van a hacer con esta, quién sabe. Esa no es nuestra bronca, en nuestro recibo nos llega una parte por agua potable y hay un porcentaje de tratamiento de agua. Y ahí existe un problema, porque ni nos interesa a veces o no nos damos cuenta. El mismo problema, o muy similar, viene en los pozos de abastecimiento para agua potable. Aquí hay dos fuentes de abastecimiento para agua potable. Uno son los manantiales, los ríos, las lagunas, que es agua superficial.
Esa agua superficial viene siendo el 3 punto y tantos por ciento del total del agua potable que podemos tener. El otro 96 punto y tantos por ciento viene del agua del subsuelo, de los mantos acuíferos que están en el subsuelo. Pero existen dos problemas graves ahí. El primero es que el primero es ocasionado porque el agua que traemos del subsuelo no necesariamente es potable. Como es un agua que tiene muchos años en el subsuelo, hay disueltos en la misma agua, porque hay mucho. Mejor lo hago. Sí. Un poquitito de atrás. El agua del subsuelo, al tener mucho tiempo en el subsuelo con las filtraciones, hay muchos minerales o metales pesados disueltos en el agua. Al estar disueltos en el agua, no cumple la norma, que es la norma 127, que dice que es el agua potable para uso humano. Entonces tenemos que dar un tratamiento a esa agua. Y ahí viene otro problema, porque el agua que sustraemos de los mantos acuíferos, que es el 60 y tantos por ciento, la mayor parte, y no quiero con esto causar problemas políticos ni nada, pero la mayor parte del agua potable no cumple la norma. Estamos hablando que en muy pocas ciudades en la República Mexicana el agua potable cumple la norma. Por eso es que ahorita es un excelente negocio vender agua embotellada. Y el agua embotellada pues, es muy cara. Mientras a nosotros nos cobran un metro cúbico en nuestra casa menos de $1, el agua embotellada nos cuesta un litro de $4, ¿no? Y son 10,000 litros por metro cúbico. Entonces ya se imaginarán la diferencia que hay. ¿Pero por qué? Porque no confiamos que la agua potable la podemos beber. No sé si ustedes en su casa, por aquí sí, pero en muchas ciudades yo no tomo agua de la llave, ¿no? Y yo no compro mi botellita o mi garrafón. Bueno, ese es un problema, porque no está tratada, porque no cumple la norma. Y no cumple la norma no porque no se pueda, sino venimos a lo mismo. Tenemos sistemas tecnológicos que son muy caros para hacerlo. Desde la extracción del agua hay pozos, estamos a 10 metros en las costas o en lugares no micro, pero que vienen a 300 o 400 metros de profundidad. Y el principal problema viene siendo lo mismo, los costos de operación. Esto quiere decir que extraer el agua a 400 metros de profundidad necesitamos una bomba, y esa bomba necesita energía eléctrica, esa energía eléctrica es cara. Entonces, a los sistemas operadores de agua se les convierte en un problema el cobro del agua, porque la cobra barata y les cuesta caro. Y por otro lado, la norma nos dice que tenemos que clorar el agua para matar los términos patógenos y debe cumplir ciertas características. Generalmente, lo que está disuelto en el agua que no nos afecte tanto, pues no se lo quita. Y solamente cuando son metales pesados o cuando tengan materia orgánica o virus, bacterias, pero sí se las quitan por medio de una cloración. Y así cumple. Pero el agua aún no está como debería de estar, porque todavía sale caro, porque no tenemos una infraestructura. Los municipios, estamos hablando de los operadores de agua, no cuentan con suficientes recursos, infraestructura para hacerlo. Y después tenemos otro problema. El otro problema es que las redes de distribución de agua no son las adecuadas, porque ya tienen muchos años, porque están fracturadas, y entonces llega entre el 30 y el 50% del agua que extraemos de un pozo es lo que llega, lo que se ocupa. Lo demás se desperdicia. Pero tampoco hay dinero para solventar eso. Y no hay dinero porque no nos alcanza para pagar la energía eléctrica de los pozos. Actualmente existen tecnologías con bombas solares que podemos abastecer la energía del sol, las fotovoltaicas, que podrían solucionar eso. Son como muy eficientes.
Son energías alternativas que existen y ya no son caras como antes, están al alcance de cualquiera de nosotros. Pero no hay información y a veces no hay voluntad política para hacerlo. Y lo mismo pasa con los centros de tratamiento. Existen sistemas novedosos. Yo hice unos estudios en Alemania sobre reactores anaerobios, porque son los reactores que tenemos nosotros, porque nos hacen el trabajo gratis, porque no tenemos que agregarle ni oxígeno, no tenemos que darle energía, trabajan por nosotros, les damos materia orgánica, producen biogás y con ese biogás podemos producir energía y además limpian el agua, además. Pero como hay desconocimiento, y si me permiten, a lo mejor algunos intereses por ahí, que no les interesa mucho ese tipo de alternativas, sino las que existen, porque pues es buen negocio, pues entonces no avanzamos. Pero existen plantas de tratamiento pequeñitas, que son, llamados biodigestores, que cumplen la norma 01, que quitamos la materia orgánica, y son sumamente baratas para una casa, para 10 casas, para conjuntos residenciales, para hoteles, son baratas. Una planta de tratamiento no tiene por qué ser fea ni cara. Podemos hacerlo sencillo, de una forma natural. La naturaleza nos da eso, lo tenemos. Hay que aprovecharlo. Pero hay mucho desconocimiento al respecto. Mi idea, como ingeniero principalmente y como investigador, es buscar la manera de hacerlo más sencillo de lo que tenemos ya, lo que está aquí, y acondicionarlo a nuestras necesidades y que gastemos lo menos posible, que sea lo menos costoso para que podamos hacer esas inversiones y lograr eso. El principal problema para mí son dos. Primero, desconocimiento de las tecnologías que existen. Segundo, la falta de apoyo a las universidades o tecnológicos para la investigación. Y tercero, voluntad política. Voluntad política para poder dar ese paso, para poder reconocer, porque uno de los problemas principales es que sabemos que existe, pero lo tapamos, eso no existe, eso está bonito, ni lo veas, está bonito. No es cierto, hay que reconocer que lo que tenemos está feo, que no funciona, que tenemos que hacer un cambio. No podemos estar igual y decir, vamos a poner una planta nueva y la ponemos igualita que la que no funciona. No puede ser. Tenemos que hacer conciencia y hablar con nuestros conocidos, con nuestros administradores, con nuestros municipios, con todos, para poder hacer esto. Yo no digo que sean tontos, no son tontos. Es que tengan información, que se preocupen de a ver qué más hay, de cómo lo puedo hacer mejor, con menores recursos y para el beneficio de la sociedad, porque también es otra cosa. A veces nuestras autoridades tienen un beneficio para acá, pero no me interesa mucho el beneficio de la mayor parte. Y eso tampoco debe ser. Debemos de pensar qué beneficio vamos a dar a la mayor parte para el beneficio de todos. El día de mañana, que cuando queramos abrir una llave y no tengamos agua más que sucia, o nos cueste tan cara que no la podemos pagar, es cuando vamos a reaccionar. ¿Por qué esperarnos a eso si podemos hacerlo antes? Tenemos la tecnología, tenemos el capital humano, tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos que dar el paso, tenemos que decidirnos, es decir, hay que hacer las cosas y hacerlas bien. Lo base, y lo que quiero yo llegar es, tenemos que darnos cuenta que existen tecnologías novedosas, ni tan novedosas porque eso ya existe, sino tecnologías que en México a lo mejor no están muy dadas a conocer, que existen, que son baratas y que funcionan. Y que ojalá pudiéramos poner eso en las universidades, en los municipios, en nuestros gobiernos, para que vean, investiguen. Yo no digo que es lo mejor, lo que hay, pueden ser los mejores, pero que realmente haya esa inquietud de hacer las cosas mejor. Y no puedo hacerlas mejor porque yo lo hago mejor que el otro, sino porque es
para beneficio propio de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo tengo una idea, y la tengo ahora hace unos 10 años, y me preocupé, ¿qué voy a dejar? Yo tengo 2 hijos, un ingeniero y una pescadora. Y me pongo a pensar, ok, de alguna manera, yo he hecho este video, estudié lo que quise, ya que de alguna manera lo que quise, me dedico a lo que me gusta, porque es otra cosa que no me gusta. Quiero dejar a mis hijos, a mis nietos. ¿Qué les voy a dejar a mí? ¿Dinero? ¿Un coche? No, yo quiero dejarles algo legado, es decir, concientizarlos que hay algo que hacer por uno, por la familia, por nuestra colonia, por nuestra sociedad, por nuestro estado, por nuestro país. Pero hay que ser algo, hay que ser conscientes de eso. Ojalá, de verdad, te lo digo, pues debo concientizar, es un punto, es el arco. Pero hay parte de muchas cosas, muchísimas cosas. Y ojalá esta pequeña plática, esta inquietud que yo tengo, se la pueda externar, y que puedan entender un poquito, y que en algunos de ustedes, en todos ustedes, pueden crear esa semillita de podemos, queremos y podemos hacer algo. Porque creo que se puede. Ojalá sea así. Y yo se los dejo, piensen, cualquier información y sin ningún compromiso de nada, información que requieran, de qué existe, cómo están las cosas, estadísticas, problemas, soluciones, porque somos muy dados a decir los problemas que existen, pero no la solución. Y yo les quiero decir que sí hay soluciones, y soluciones factibles, no caras, que nos pueden llevar a un beneficio real. Me pongo a sus órdenes, de verdad. Ahí Juan, Capallillo, con sus órdenes. Cualquier información, cualquier, no sé, quiera que les dé, estoy sin ningún compromiso. Yo quiero poner un granito en la sociedad, qué bueno que estamos aquí, para poder llegar a ser algo. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Si ustedes tienen una pregunta, una duda, con muchísimo gusto. Adelante. Muchas gracias. Luis, muchas gracias, hermano. Pues este tema da para mucho tiempo de plática, ¿verdad? Porque pues es un hecho que, como bien dice y lo dijo antes, en la Tercera Guerra Mundial va a ser superado. Ahora bien, básicamente, ¿qué método, qué tú estás sugiriendo o proponiendo para la obtención de agua potable? Sabemos, y digo, pues el más común es una destilación. El problema es que al destilar el agua necesitas mucha energía y entonces se vuelve caro, se vuelve inoperante ese sistema. Tú has comentado los microorganismos, pero tampoco es así que llegue alguien de la casa y pongas ahí los microorganismos y ellos se van a limpiar, porque además eso necesita espacio y agitación, que pues es lo que sucede por forma natural. El cauce del río le da movimiento, los microorganismos hacen su trabajo y el agua negra se la convierte en potable. Eso es lo natural, cuando no se exceden los límites de tirar aguas negras en los ríos, porque pues así no lo va a poder verificar, no lo van a verificar en la vida. Todo esto se está con dos posiciones muy sencillas. El agua es muy alto, pero vamos a dividir en dos partes. Una, lo que es el agua residual, vamos a decirlo así, y dentro del agua residual hay otra división que es las aguas municipales o las aguas con cargas orgánicas, y la otra es el agua residual con cargas industriales, donde son productos químicos o minerales. Y la otra parte vamos a hablar de la potabilización y hay otra más de la purificación. No es lo mismo potabilizar el agua que purificar el agua. La primera, existen básicamente dos tecnologías muy abiertas, que es la anaerobia y la aerobia. La aerobia, la que casi todos conocemos, son tanques grandes que necesitan las bacterias aire, oxígeno, para vivir. Son muy eficientes y se reproducen mucho, procesan materia
materia orgánica y la transforman en un biogás. A mí no me agradan mucho, porque son eficientes, pero el biogás que producen va a la atmósfera y puede producir el efecto invernadero. Pero ese metano se puede catalizar. Pero en esas, en las aerobias no, porque están haciendo abiertas. En las aerobias son eficientes, necesitamos darle oxígeno, y para darle oxígeno necesitamos aeradores, compresores, y eso cuesta por energía eléctrica. Pero son eficientes, es la mayor parte, el 98% yo creo que existen en la República Mexicana son así. El otro sistema, la otra tecnología es anaerobia, las bacterias viven en un ambiente cerrado, sin oxígeno. Son menos eficientes, son más lentas en trabajar, pero no requieren de oxígeno. Y si no requieren de oxígeno, entonces no requieren de energía eléctrica para procesar. Ahí sí se puede captar el biogás, y con esa captación de biogás podemos generar energía eléctrica o unas hornillas o una caldera, lo que sea. Eso es factible. Y no es más cara, es igual. Lo que pasa es que es menos eficiente. Existen normas a tratar, como la norma 001 de Conagua, la norma 003, para diferentes usos del agua tratada. ¿Sí? Cuando produce un reactor anaerobio no cumple completamente la norma 003, que es la que existe para riego de jardines, lavado de autos o tratado con amargo. Aunque la 001 se sirve para ríos, lagunas. Entonces, ahí hacemos una división de dos tecnologías. Una es muy eficiente, pero es muy cara, y la otra es menos eficiente, y podemos hacerlo por medio de plantas que absorban los nitratos y fosfatos, que son los minerales que las bacterias no absorben. Lo hemos hecho así. Nosotros hemos hecho unas plantas que cero energía, no decir, no es posible. Bueno, simplemente utilizamos la gravedad de los no necesitamos nada. Estamos en el equilibrio, utilizamos la gravedad, alimentamos ahí, no necesitamos bomba. Pero de alguna manera se pueden captar esos nitratos y fosfatos. Claro, no te lo puedes explicar. Las bacterias son cosas de fertilizante. Eso es lo que voy. Y es una cosa lógica. Tiene las bacterias, procesan la materia orgánica, pero no procesan los minerales, ni los nitratos, ni los fosfatos, nada. Sale el agua y yo me puse a pensar, ¿cómo vamos a hacer si no cultivo nada más? Pero ahí viene la respuesta. Las plantas de qué se alimentan? De minerales, de nitratos, de fosfatos. Entonces pusimos túneles, que son plantas acuáticas, en una ciénaga artificial que va recorriendo así como un laberinto. Las plantas crecen, producen oxígeno, cuando sale el agua, ya sale con agua. ¿Y qué nos costó energía? Cero. Generamos biogás, generamos energía eléctrica. En lugar de gastar el municipio, yo sé lo que les digo, en lugar de gastar el municipio recibe dinero. El costo de operación de esa planta es de 12 centavos por metro cúbico. Existen actualmente economistas de Valle de Herrera. Y con agua, dice, si tú en un municipio tratas el agua, te doy hasta 50 centavos por cada metro cúbico dependiendo de las normas que estés cumpliendo. Esta cumple 0,3, te dan 40 centavos por metro cúbico, le cuesta 12. Al municipio, en lugar de pagar para sacar el agua, recibe dinero por tratar el agua. Se puede. Entonces, la pregunta es, sí se puede y se puede hacer bien. Si aquí es plano, tenemos que poner bombas. No solo tenemos energía solar, tenemos bombas solares, lo podemos hacer. La otra parte, en la contaminación tenemos dos problemas. La contaminación por bacterias, que generalmente están en los ríos, en lagunas, y algunos pozos también. Pero lo más grave de la contaminación del agua es lo que está disuelto en la misma. El agua es uno de los elementos más fuertes en sus enlaces. Lo más fuerte. Cuando un agua tiene muchos años, un agua fósil, es decir, muchos años, cuando se van filtrando desde la superficie hasta 200, 300 metros de profundidad, va pasando por capas que tienen magnesio, que tienen hierro, a por ahí arsénico, no sé. Y se va, hay las órbitas exteriores de los diferentes elementos. A ver, algunos también, como el agua es muy fuerte, lo toman prestado. Se toman el agua, aquí estoy, me voy con el agua. Eso es disuelto en el agua. No es lo mismo mezclar
Si sacamos un vaso con agua y le pongo azúcar, lo voy a mezclar. Disuelto lo que está dentro, tomado de las moléculas del agua. No se lo voy a quitar con un filtro, no podemos. Bueno, existen varios procesos. Podría ser otros son los inversos. Nosotros adaptamos un sistema, un proceso, que es lo que nosotros ya patentamos, es por medio de unos ionizadores magnéticos, complicados con naturales, nosotros una energía de 12 volts y a 1.5 amperes. Y lo que hacemos es que hacemos una aceleración de electrones y neutrones y completamos las órbitas externas de los diferentes minerales o metales que están disueltos en el agua. ¿Qué pasa con eso? Voy poniendo el video mientras te vas a explicar. ¿Qué pasa con eso? Se suelta la molécula. Exactamente, y al soltarse la molécula se precipita. ¿Y qué queda? Agua. Agua, H2O. Y se precipita el hierro, el manganeso. Esa es una prueba que hicimos con aguas congénitas. Una prueba piloto. Aguas congénitas son las aguas fósiles que salen de los pozos petroleros. Son las aguas más contaminadas que existen por minerales y metales. Esto fue una prueba. Hoy tenemos unos equipos funcionando en Estados Unidos, en Texas, para los pozos petroleros. Esto para aprender. Estos son unos rectificadores, es unos ionizadores de alto impacto. Es una cines y ahí están los ionizadores. Y es una corriente de 1.5 volts. No, 6, perdón, de 12 volts. Voy a ver los dos, que saben, eso es lo que tenía el agua. Una pilita, los otros funcionan. Una pilita, los otros. No, no está funcionando. Cierta solar. No te voy a ver lo que sale. Era agua, sabíamos del agua, que por lo que había es lo que está saliendo por ahí. Eso es lo que se precipitó. Eso, si te dejamos secar, son polos, son minerales. Habrá de todo. Sí, este es lo más contaminado que hay. Y tenían 120 partes por millón, cuando un agua normal tiene 15, 20, 120,000 partes por millón. Esto sí te trae para desalinizar el agua, porque el agua normal tiene un buen mineral. Después pasamos por un filtro ascendente, ahí va llegando el agua. Es de ascendente de la parte inferior, ¿sabes? Un filtro de arena cítrica. Posteriormente un filtro de 10 micras. Y allá va a salir el agua ya limpia. Ya cumple la norma 003. Esto es para aguas congénitas. Usted puede ser el agua, es el agua en la que ya está saliendo. Ahorita va a ver otra toma. Eso sirve para quitar todo lo que está disuelto en el agua, absolutamente todo. Puede quitarnos hierro, manganeso. Hemos hecho pruebas aquí en Tula con arsénico que tienen, con fierro y guerrero. Todo lo que se disuelve se podemos quitar. Entonces, existen. ¿Y es barato? No es barato. No hay que agregarle ningún producto químico, porque yo estoy en contra de agregarle cosas, porque nos volvemos. Tenemos que estar con un solo empresa para estarle comprando los productos todo el tiempo, si no ya no funciona. Tienes que agregarle nada. Entonces existen estos. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo en la agua potable ponerle cloro, yo no creo. El cloro para mí es un veneno. Yo prefiero ponerle rayos ultravioleta, un sistema de horno, que todos vamos a matar las bacterias. Pero no es un mal. Pero existe, se pregunta, ¿existe un proceso? ¿Existen soluciones? ¿Hay en el mercado? Y no las que tenemos, hay muchas soluciones. Y a poner. Existe. Entonces simplemente es tener la idea de qué queremos hacer, primero qué tenemos, a dónde queremos llegar y qué podemos hacer, y qué existe para hacer. Ahí está. Y cualquier tipo de, cualquier tipo de pregunta, asesoría, y sin ningún compromiso de nada, porque existen muchísimas alternativas. Cada caso es diferente. Y así como me decían, una prueba de talento para todos, no es cierto, no es verdad. ¿Qué tipo de agua tienes para tratar? ¿Qué agua quieres para tratar? Nosotros tenemos un proyecto de, aquí te acabas de ver, del agua, pero quiero regar el pasto para un polvo, un campo de polvo.
Si damos agua potable, está mal. También no se puede regar con agua potable porque los pastos se queman con el cloro. Y aparte, si toman los caballos de ahí, se pueden enfermar. ¿Por qué? Un detalle, si no te hagamos una manguera de un momento, no es tan fácil. ¿Cómo se caracteriza este terreno? Y por otro lado, lo último que quiero decir es que tenemos que tener una cultura de reutilizar el agua. Nos llega a la casa, la compramos, la pagamos, la usamos, y tenemos una planta de tratamiento del municipio, la trata, la paga, lo que cuesta, y después la tira. Barato. El agua se puede reutilizar muy fácil. El agua que usamos en nuestras casas la podemos reutilizar otra vez. En la industria la podemos reutilizar. Ay, no me recomiende porque está barata. Y eso es verdad. No lo hacemos porque está barata. El día que sea cara, que no lo hacemos. Pero tenemos que empezar desde el agua de lluvia. No lo utilizamos y la desperdiciamos. Entonces, yo quisiera más que todo concientizar de esto. Que tengamos una idea que podemos hacer muchas cosas. Hay mucho tiempo para hacerlo, pero ojalá tuviéramos esta inquietud pasársela a otras personas. Es entonces conservar el agua y lograr tener mucha agua para el resto de... una persona de lluvia si tiene una tira de una persona. Pero esto supone entonces que nuestros profesionales del periodismo, valores, No necesariamente, yo creo que es falta de información. Creemos que un agua que viene de lluvia es maravillosa. Queremos un sistema para la impresión de aguas caras. ¿Qué estamos haciendo para que realmente se pueda conseguir con esto? ¿Qué están haciendo para que no se pasen abajo del proceso? Mira, he tenido muchas entrevistas básicamente en el gobierno del Estado, en el mismo con agua, en municipios. Y sí, interesados. El problema es que o no hay recursos o hay líderes concertados. Es cuestión de interés. Perdón, doctor, si me permite, bueno, me gustaría que le pusiéramos orden a esto, ¿no? Hablan de preguntas y respuestas, yo quería que levanten la mano, si alguien quiere preguntar algo, yo les doy la palabra y que nos vaya contestando, ¿no? Entonces, ahorita me la levantó Héctor. Adelante, Héctor. Sí, no, pero es una levantaste la mano. ¿Sí? No, pero a mí. Aquel Macero. Y por lo que habíamos dicho al principio, que la rueda local permite que haya movimiento. Hoy nos visita gente del municipio que habla sobre el agua. Yo creo que por ahí debe de haber algunas dudas, algunas expectativas en cuanto a su asistencia para el doctor, y creo que sería muy bueno concederles la palabra a ellos para que estableciera la posibilidad de sacar el proyecto de esta reunión. Adelante, ¿quieren comentar algo? Mire, básicamente nos interesa aprovechar su experiencia y su conocimiento del tratamiento del agua y cómo aprovechar la energía solar para disminuir costos. Entonces, al final, si no voy a pedir que nos recomiende alguna empresa que nos dé información, asesoramiento y presupuesto de cómo instalar el sistema solar para aprovechar los costos y disminuir los costos, porque se ha disparado, este es el principal problema que tenemos. Yo, por ejemplo, el sistema de los fundidos, estamos pagando nosotros con los $1,000 mensuales de energía eléctrica de nuestros costos. Y ya, entonces necesitamos ya aplicar más amigos. Y la otra sería, al punto de lo práctico, en lugar de clorar el agua, como usted me va a señalar, usted está de acuerdo, y se contamine más el agua. Entonces, sí nos interesaría que nos dé información de cómo hacerlo. Para explorar el agua, aunque se lo diga, la norma dice que tiene que haber cloro.
ahí no vamos a hacer nada porque ahí está la norma. Y ahí iría en contra de la norma. Pero si pudieras hacerlo como... Van a estar fuera de la norma y no se lo van a solucionar. En cuanto a la otra, con mucho gusto yo podría necesitar una hora para que le dé mucha información de eso. Con mucho gusto. Y es real, no es ustedes, es en todo. Existen bombas solares con capacidad hasta los 74 caballos, pero ese 74 caballos equivalen como a 200 caballos de forma personal. Es una y no son caras, son organismos y son una se pagan más o menos entre año y medio, 2 años y después se queda sin necesidad es más, si genera más energía la conecta a CFE y se la paga y si necesita más la toma de CFE es una maravilla. Lo que pasa es lo mismo, hay muchísimo desconocimiento. ¿Alguien más? Adelante ahorita. Gracias. Hace un pequeño comentario en la parte, sé que el tema, Luis, es muy amplio. Sin embargo, pues, hechos ya probados, por ejemplo, en Hidalgo, en Guerrero, es una prueba de su efectividad en el trato del tratamiento del agua. A mí me gustaría que el club rotario, porque hay algunos clubes rotarios aquí representados, tomaran como su obra social precisamente ir apoyando a los sistemas independientes de agua. La idea de hacerlo, si nunca yo aprendí eso, yo estoy en una escuela militar y ahí no había otra cosa, pero esa disciplina, esa actitud hacia la vida, hacia enfrentar los obstáculos, hacia las cosas difíciles, eso también me dejó marcado. Y yo sé que esto es un reto, yo lo entiendo muy bien, pero hay que hacerlo, No lo puedo hacer solo, pero ganar uno más otro, ya podamos. Adelante, mira, sí, la tecnología que traes, si lo veo bien, se escucha bien. Lo que pasa es que la duda que tengo, no sé si ya tengas alguna medición, la capacidad que tiene la tecnología sobre metros cúbicos por segundo. Sí, metros cúbicos por día. No sé si ya lo tengas, ¿qué capacidad grande es la que tiene? Tenemos desde, bueno, esta tecnología es desde medio metro cúbico por día hasta 200 litros por segundo. Estamos hablando de plantas de tratamiento o de fertilización. Tratamiento. No es la misma tecnología, o sea, lo que más ha funcionado es para cantidades pequeñas, es reactores muy pequeños, son muy baratos porque hay unos que son prefabricados de fibra de vidrio que nada más es un espacio, van encerrados para que se pueda aprovechar el área de arriba como estacionamiento, aguas salinadas, son muy baratos y en 8 días desde que lo conectas, que sale el agua, ya está. Eso es un sistema. Y el otro es por ejemplo, un municipio, que son 100 litros por segundo. Ahí sí tienen que ser tanques grandes, no pueden ser enterrados, pero la tecnología existe. Lo que yo me he dedicado básicamente a hacerlo más eficiente. ¿Cómo? Poniendo bombas solares, poner otro sistema de reactores que sean más eficientes para bajar energía, para que sea más barata y que pueda ser rentable, básicamente. Pero existe. Cada caso es diferente, pero existe. Pues señores, no sé si tengan otro, pero aquí el señor. ¿En qué momento estamos haciendo trabajar a la naturaleza? ¿En qué momento nos olvidamos de la plantación de árboles? Estamos estudiando también de esa parte. ¿Qué tanta función tiene para atraer más agua? Okay. Bueno, lo primero, en los reactores anaerobios es la naturaleza la que hace el trabajo. Tratamos el agua con las bacterias que nosotros mismos tenemos en nuestro cuerpo. Eso procesa la bacteria. La otra que me dice, ¿qué hacemos o qué estamos perjudicando a las áreas arboladas o a la agricultura de alguna manera? Bueno, al nosotros contaminar el agua, estamos afectando a los árboles, al ecosistema y a la agricultura. Muchos me dicen, ustedes me van a decir, bueno, es que si yo riego con aguas negras, las plantas se crecen más grandes. Es verdad, porque tiene materia orgánica.
El problema es que si hay bacterias o patógenos, ahí, las plantas las van a absorber y cuando nosotros la consumimos nos vamos a enfermar. Ese es el problema. Por eso hay que tratar. Desde el arsénico, que es un metal pesado, lo regamos con agua con eso, la planta lo absorbe, las vacas lo comen, nosotros nos comemos la carne de la vaca y nosotros ya se nos cae. Actualmente me comentaban que están trabajando para, bueno, estoy en la fabricación de mezclilla, bueno, de vestido, y me comentan que ya mirado ya están trabajando. Zacualtipán, ¿verdad? Ahí es el otro proceso de disección molecular. Eso no tiene que ver nada con la parte biológica. Ah, bueno, pero ya es la parte del tratamiento de agua, pero por la parte de minerales. O sea, ahí le agregan colorantes con pigmentación a base de minerales, más algunos pegamentos, más algunos productos químicos, y es una mezcla muy rara. Y después para quitarles un lío. Entonces, por medio del sistema de disección molecular, necesitamos todo eso y queda en la manera. Y que la pueden reutilizar. Pues la idea es la otra. Como ya está limpia, otra vez el proceso, ¿no? Y eso hace que tus costos bajen. Adelante, Pedro, me pedí la palabra. Bueno. Sí. Ya, ¿para mí? No, te van a hacer una pregunta. Ok. Del sistema de agua. Sí, mi participación es hacer un poquito de remembranza de la tradición oral, como para ver y reflexionar acerca del problema del agua, que ahorita podemos pensar de hace 80 años para atrás, para redondear y hacerlo más fácil, podríamos redondear en 100 años. Ahorita, como a partir de la tradición oral, de que traje a mi abuelito para acá, de que él estuvo viviendo aquí, trabajando aquí, y por cierto que en 2 días y mi mamá nacieron aquí. Entonces mi abuelito me platicaba mucho de cómo era la hacienda antes, cómo de aquí había una huete grande, y esa huete grande de aquí nacía un manantial enorme, y ese era el mayor, pero había muchos vederos. Se iban y se formaba un río, que todo esto era laguna. Entonces, el agua no daba persona por tierra, sino brotaba, manaba, había muchos manantiales. Ahí abajo me tocó ver, ahí donde se llamaban las adoberas, los pocitos, y cómo estaba el agua, había mucha agua. Y como platicaba con el suegro de Julián, de que cuando vi aquí mi mamá, ellos eran contemporáneos en la escuela, como aquí andaban en lanchas, como nadaban, y entonces, o sea que en ese entonces esto era un verdadero vergel, era un vergel. Y entonces ahorita, en transcurso de 100 años, como te el agua ya la tenemos a 100 años, fueron 100 años la comparación, y en 100 años el agua va a por lo menos 100 metros. Entonces, en otros 100%, sí, entonces ahorita como ya hay más gente, ya hay más consumo, entonces esta aceleración de la disminución del agua, pues va a ser exponencialmente. Y eso es lo que yo quiero compartir de cómo era antes y ahorita cómo el problema se está agravando. Y por eso es por lo que debemos reflexionar y pues sí, darle una importancia al tema del agua, porque nos damos cuenta en qué tiempo se está disminuyendo. Entonces se me quedó muy presente cuando era pequeño. Llovía, se hacían pequeñas charcas. Entonces se proliferaban los renacuajos, los atepocates. No, de repente pasaba la temporada de lluvia y todos quedaban ahí como plásticos, se acababa el agua. Entonces yo siempre dentro de mí he sentido como que así vamos a acabar con su mano. Una vez que acaba el agua, pues vamos a morir porque ya no tenemos agua. Entonces por eso yo pienso que es de reflexión y de sensibilización este asunto del agua, o sea que es verdaderamente serio. Y ahorita la aceleración de la disminución es muy fuerte. Entonces sí necesitamos formar niños para frenar ese problema, que no se acelere tanto a que se acabe más pronto, sino tratar de conservar lo más que se puede.
Sí, bueno, pues yo creo que a ver si esta participación, pues dueño de eso, precisamente que invitan a la reflexión y a la sensibilización. Gracias. Gracias. Yo creo que como colofón de esta charla, y yo soy de los que siempre he comentado aquí en el club, que lo importante de todo esto que hacemos es que se cristalice y en algo específico. Y lo que el ingeniero ha presentado hoy va con cada uno de nosotros. Empecemos en nuestras casas. O sea, hoy el reutilizar agua es una necesidad y que nos lo hacemos. Digo, a lo mejor conozco por ahí 2 o 3 casos con amigos que sí lo hacen y he visto el efecto. Usted lo hace, señor, que bueno, lo felicito. Pero empecemos en nuestras casas, porque por ejemplo, el reutilizar el agua no sé, tal vez de lavar los trastes, de lavar del baño, ¿verdad? A lo mejor no creo que es posible ya a través de hacer cisternas, a través de sencillas. El Club Rotario hay un programa del agua con los tanques de agua potable para las escuelas. Yo creo que esto es una oportunidad, yo lo veo así, y maravillosa para que empecemos a hacer algo específico. Tenemos que tener más comunicación, ingeniero, porque esto ya es real. En lo particular, yo estoy utilizando agua de lluvia, captando agua de lluvia para reutilizarla por procesos naturales para regar plantas y hacer algunos cultivos. Y si uno se da cuenta que esto, lo que está diciendo es una verdad. La naturaleza nos da todo y se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es conciencia de que hay que hacerlo ya. O sea, no esperemos a que nos pase esto, no esperemos a lo que dice Pedrito. Hagámoslo ya. Yo sé que a lo mejor ahorita en nuestras casas, es decir, hacer una cisternita para empezar a captar esta agua de lluvia nos va a implicar un costo, pero yo creo que hay que considerarlo. Por ahí a lo mejor habría que platicar más al fondo cómo podríamos empezarlo a hacer a nivel personal y después llevarlo, como es que reído, a un nivel tal vez mundial, ¿no? Porque el rotarismo sabemos que es mundial. Bueno, ese es un comentario. Hay plantas de tratamiento individuales por casa, para 3, 6, 10 personas. Son muy sencillas de instalar. De hecho, van bajo tierra. Pueden poner ahí en el jardincito, etcétera. Hay plantas. Y además lo interesante de eso es que esa misma planta, la salida del agua de esa planta, riega los niños jardines. Pues empecemos. A ver, ¿quién quiere una planta? De la escuela, Por ejemplo, para una casa, que está 40,000 pesos, 30,000, no menos, como 20,000 pesos. Para la escuela pueden ustedes cerrar el ciclo, si están viendo la parte esta de los tanques, etcétera, pues bueno, poder meter ese tipo de plantas para volver a regresar el agua a la escuela. Y para los baños, cumpliendo la norma 03, Pues ya, digo, otra vez. no sé si ustedes comercializan esto, ¿sí lo están haciendo ustedes? Sí, por parte de aquí. Bueno, pues sí. Yo creo que clientes aquí te van a sobrar, y esto lo podemos llevar más allá. ¿Alguien levantó la mano por aquí? ¿No? Sí, yo creo que sería importante establecer un compromiso con el ingeniero en el ánimo de tener información. Club Rotario va a buscar la posibilidad de hacer llegar esta inquietud hacia diferentes sectores, pero en ocasiones nos van a preguntar y muchas de las veces no tendremos la información a la mano, y haciendo el compromiso con el ingeniero la posibilidad de decirle: tenemos estas dudas, una vez que las hayamos clasificado, y plantear la posibilidad probablemente de otra reunión con estos temas específicos para resolver dudas y ayudar a que esto sea una realidad. Es cierto, las ideas son muy importantes, pero lo más importante son las acciones. Y lo que queremos aportar es realmente llevarlo a hechos que beneficien a la gente, ¿no? De acuerdo, doctor. Si me permiten, pues hay mucho trabajo que hacer a partir de esta práctica. Yo creo que nos llevamos tareas muy concretas, yo así lo entiendo. Y vamos a dar oportunidad a nuestro orador invitado que desayune, porque por estar hablando no ha terminado, y después le hacemos la entrega de reconocimiento. Buenos días a todos. Buenos días. Yo soy profesora, soy
de la comunidad de Osundilla. Y estoy aquí porque me interesa mucho el tema. Lo que me gusta mucho de usted, señor juez jurado, es su optimismo. Es su optimismo de presentar un proyecto de forma tan digerible y tan creíble. Porque si no solamente no conocemos la tecnología, sino le tenemos miedo a la tecnología, a la sola palabra tecnología, muchos le tenemos miedo en el ámbito que sea. Pero ese proyecto que usted presenta es muy viable, es muy viable. Sabemos muy bien que el capitalismo es un monstruo grande, como dice Kierkegaard, es un monstruo grande y pisa fuerte. En el mundo, en esta globalización, todo está legislado para servir al capitalismo. Y cada una de las acciones que se emprenden se frustran precisamente porque se topa uno con legislaturas, con situaciones castrantes para los proyectos comunitarios. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que en esa planeación mundial de estos señores capitalistas, que todo aplastan, que todo destruyen, es precisamente dejar sin identidad a las comunidades. Una comunidad que no tiene identidad no defiende. Y una de las formas de unidad, precisamente para las comunidades originarias, es el agua. Es el agua. Y por eso es un atentado, por eso ellos quieren quitarnos nuestra agua. Decía el licenciado Carballo que en el municipio son 11 pozos independientes. Lamentablemente, licenciado, ya no son 11, ya nada más quedan 5 o 6 pozos, ya no son 11. Pueblos originarios son 12 y tenían sus pozos independientes, cada uno de ellos tenían sus sistemas independientes, ahora ya no. La vista rapaz es muy clara, y una forma precisamente de dividir y de quitarnos identidad es esa, también quitarnos nuestra agua. Pero qué bueno que hay proyectos como este, de un ingeniero mexicano, como lo es José Sánchez, si no recuerdo, que también está en la NASA, ¿no? Que algún día él, siendo hijo de migrantes, soñó cuando temprano, a las 3 o 4 de la mañana, iba con su padre a las zonas de cultivo a recolectar las verduras, porque era trabajador. Él decía que veía las estrellas y decía, yo algún día estaré en las estrellas. Y hoy, José Sánchez está en la NASA. Qué bueno que usted es mexicano, qué bueno que tiene esa humildad, esa nobleza, porque se proyecta en usted la humanidad. Ya parece discurso político, ¿verdad? Parece discurso de plaza, pero usted proyecta esa humanidad y lo hace creíble. Gracias por su presencia, gracias por compartir. Y como le decía aquí a nuestro presidente del sistema independiente, la vida es generosa y siempre nos pone en los lugares indicados y frente a las personas con las que hemos de trabajar y con las que hemos de caminar. Y yo creo que esta visita de usted ahora para el sistema independiente de nuestra comunidad, yo creo que va a ser muy provechosa. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues este ha sido nuestro punto. Dentro de nuestro protocolo tenemos algunos tiempos destinados para información del presidente. Hoy nuestro presidente está afónico, no puede hablar mucho, pero parece que el secretario va a tomar la palabra para dar una información. Sí, ya nada más es informarles, se cumplió con la asistencia al cambio de botones del gobernador. Estuvo aquí presente el presidente y Paco, los presentes. Ya como saben, nos informaron que fue dado de alta Humberto González, parece que está en su casa. Esa es la información que tenemos. Muchas gracias, secretario. Vamos a proceder a darle nuestro reconocimiento a nuestro invitado. Si es tan amable de tomarse de pie,
orgulloso yo. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias a todos. ¿A dónde pagamos? sí, perdón, antes de que continuamos de pie, vamos a pedir a nuestro presidente que haga favor de dar el campanazo de clausura. Bueno, digamos por terminada la sesión. Gracias por venir.